Se suponía que sería un simple viaje de campamento, una oportunidad para escapar del estrés de la vida cotidiana y reconectarnos con la naturaleza. Pero mientras estábamos en la entrada de la mina abandonada, con linternas en mano, no podía evitar la sensación de que estábamos a punto de cometer un grave error. La mina se alzaba ante nosotros, con su entrada abierta como la boca de una antigua bestia, lista para tragarnos enteros. El aire estaba cargado con el olor a descomposición y la oscuridad parecía presionarnos por todos lados, sofocante y opresiva. A pesar de mis dudas, el atractivo de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirlo y, antes de que me diera cuenta, estábamos adentrándonos en la oscuridad, nuestros pasos resonaban en las paredes del túnel. El aire se hacía más frío a cada paso que dábamos y podía sentir el peso de la tierra presionándome como una manta asfixiante. A medida que profundizábamos en la mina, los túneles parecían extenderse para siempre, retorciéndose y girando en un laberinto laberíntico que parecía diseñado para confundirnos y desorientarnos. Cada sonido resonaba en las paredes, magnificado 100 veces en la oscuridad, y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. No pasó mucho tiempo antes de que nos topáramos con la cámara oculta, escondida en lo más profundo de la mina, como un secreto esperando ser descubierto. El aire estaba denso por el hedor en descomposición y podía sentir mi estómago revuelto mientras contemplaba la vista frente a mí. La cámara estaba llena de filas y filas de jaulas de metal oxidadas, con sus barras retorcidas y dobladas como si hubieran sido sometidas a una fuerza inimaginable. Y dentro de esas jaulas yacían los restos de horrores indescriptibles, retorcidos y contorsionados por la muerte, como si hubieran sufrido un destino peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Sentí que la bilis subía a mi garganta mientras retrocedía tambaleándome, mi mente daba vueltas por el horror de lo que habíamos descubierto. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de la mina, el oscuro secreto que se ocultaba bajo su superficie. Durante años, la mina había sido utilizada como vertedero para los no deseados, un lugar donde la escoria de la sociedad era dejada de lado y olvidada. Y ahora, atrapado en las profundidades del subsuelo sin salida, sabía que estábamos a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. Con una sensación de temor creciente, seguimos adelante, nuestra única esperanza de supervivencia era encontrar una salida de la mina antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras navegábamos por los túneles sinuosos, no podía evitar la sensación de que algo nos estaba observando, acechando en las sombras, fuera de la vista. Y luego, al doblar una esquina, nos topamos con la fuente del horror que había perseguido a la mina durante tanto tiempo. En el centro de la cámara había una figura, su forma envuelta en oscuridad mientras se cernía sobre nosotros como un antiguo dios de la muerte. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras miraba las profundidades abisales de sus ojos, la oscuridad girando dentro de ellos como un vórtice de desesperación. Y cuando extendió una mano hacia nosotros, supe que nuestro destino había sido sellado. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando la cámara con su resplandor dorado. Con una oleada de adrenalina, corrimos hacia la salida, nuestro único pensamiento era escapar de los horrores que acechaban en las profundidades de la mina. Cuando salimos a la luz del día, no pude evitar mirar hacia la mina por última vez. La oscuridad parecía retirarse ante la luz del sol. Y mientras regresábamos a la civilización, supe que habíamos escapado por poco de un destino peor que la muerte, el recuerdo de los horrores que habíamos presenciado grabados en nuestras mentes para siempre. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. La lluvia golpeaba implacablemente contra el techo de la cabaña, una cacofonía ensordecedora que ahogaba cualquier otro sonido. Me senté acurrucada junto a la chimenea, las llamas proyectaban sombras parpadeantes sobre las paredes mientras intentaba bloquear la tormenta que azotaba afuera. Había estado conduciendo durante horas, mis faros atravesaban la oscuridad mientras navegaba por los sinuosos caminos del bosque. Cuando llegó la tormenta, supe que tenía que buscar refugio, y fue entonces cuando me topé con la cabaña, con las ventanas tapiadas y la puerta colgando de las bisagras. A primera vista, la cabaña parecía el refugio perfecto de la tormenta, un santuario contra los elementos donde podía pasar la noche con seguridad.
Pero a medida que pasaban las horas y la tormenta avanzaba, no podía evitar la sensación de que algo me estaba observando, acechando en la oscuridad, justo más allá del alcance de la luz del fuego. Comenzó con un leve susurro, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Al principio lo descarté, atribuyéndolo al viento que sacudía los árboles afuera. Pero a medida que el ruido se hacía más fuerte e insistente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de inquietud que se apoderaba de mí como un sudario. Intenté decirme a mí mismo que era solamente mi imaginación desbocada, que no había nada ahí fuera, excepto el viento aullante y la lluvia torrencial. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal, que había más en la cabaña y el bosque que la rodeaba de lo que parecía. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que sentí como si las mismas paredes de la cabaña se cerraran a mi alrededor. Intenté bloquearlos, concentrarme en el calor del fuego y la comodidad del refugio, pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la sensación de muerte inminente que flotaba en el aire. Y entonces, justo cuando empezaba a pensar que me estaba volviendo loco, lo oí, una voz suave y susurrada, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Me esforcé por distinguir las palabras, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba atentamente. Al principio, la voz no era más que una mezcla de susurros incomprensibles, como el murmullo del viento entre los árboles. Pero cuando escuché más de cerca, comencé a distinguir palabras individuales, frases que me provocaron un escalofrío. Ven, únete a nosotros, para siempre. Las palabras resonaron en mi mente, enviando un escalofrío por mi espalda cuando me di cuenta de que no estaba solo en la cabina. Había algo ahí fuera, algo acechando en la oscuridad, esperando reclamar su próxima víctima. Con una sensación de temor creciente, me levanté de mi asiento junto al fuego y me acerqué sigilosamente a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras miraba hacia la oscuridad. Y fue entonces cuando los vi, figuras sombrías revoloteando entre los árboles, sus ojos brillando a la luz del fuego mientras me observaban desde la seguridad del bosque. Entonces supe que tenía que irme, que no podía quedarme ni un momento más en la cabaña. Pero cuando me volví para escapar, sentí una mano fría cerrarse alrededor de mi garganta, exprimiendo el aire de mis pulmones mientras luchaba por liberarme. Con un grito desesperado, ataqué, atacando ciegamente a mi agresor invisible mientras luchaba por liberarme de sus garras. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la mano soltó su agarre y tropecé hacia atrás, jadeando mientras huía hacia la noche. Mientras corría en la oscuridad, los susurros me seguían, un recordatorio constante de los horrores que acechaban en el bosque. Pero me negué a ceder al miedo, me negué a dejar que la oscuridad me reclamara como propia. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, emergí del bosque, maltrecho y magullado, pero vivo. Entonces supe que había escapado de la cabaña y de los horrores que habitaban en ella, pero también supe que el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre, un recordatorio de la oscuridad que acecha más allá del borde de nuestro mundo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el bosque, mis amigos y yo nos reunimos alrededor de la crepitante fogata en Whispering Pines Campground. Llevábamos semanas esperando este viaje de campamento, ansiosos por escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad y sumergirnos en la tranquilidad de la naturaleza. Lo que no sabíamos era que nuestra retirada pacífica pronto se convertiría en una pesadilla. El campamento estaba ubicado en lo profundo del corazón de las montañas Apalaches, a kilómetros de distancia de la civilización y rodeado de densos bosques que parecían extenderse para siempre. Era el lugar perfecto para alejarse de todo, o eso creíamos. Cuando cayó la noche, un escalofrío se apoderó del campamento y no pude evitar la sensación de que nos estaban observando. Descarté la sensación como nada más que nervios, atribuyéndola a la misteriosa quietud del bosque por la noche. Pero a medida que pasaban las horas, el sentimiento solo se hizo más fuerte, hasta que lo sentimos como una presencia tangible que se cernía sobre nosotros. Intentamos distraernos con risas y conversaciones, pero fue inútil. La inquietud persistió, flotando en el aire como una espesa niebla.
Y entonces, justo cuando estábamos a punto de dar por terminada la noche y retirarnos a nuestras tiendas, lo escuchamos, una voz suave y susurrada flotando entre los árboles. Al principio, pensé que era simplemente el viento jugándonos una mala pasada, pero a medida que la voz se hizo más fuerte e insistente, me di cuenta de que era algo completamente distinto. Era como si el mismo bosque nos estuviera hablando, sus palabras eran ininteligibles, pero estaban llenas de un inconfundible sentido de malicia. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, sus rostros pálidos a la luz del fuego mientras escuchábamos los espeluznantes susurros que parecían hacer eco a nuestro alrededor. Entonces supimos que algo andaba terriblemente mal, que el campamento guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiéramos imaginado. A medida que avanzaba la noche, los susurros se hicieron más fuertes y sus palabras se volvieron más claras y amenazadoras con cada momento que pasaba. Intentamos ignorarlos, fingir que todo era normal, pero fue inútil. La oscuridad se había apoderado de ella y no había forma de escapar de ella. Y entonces, justo cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, los vimos, figuras oscuras revoloteando entre los árboles, con sus ojos brillando en la oscuridad mientras nos observaban desde la seguridad de las sombras. Entonces supimos que no estábamos solos, que el campamento estaba perseguido por los espíritus inquietos de aquellos que habían muerto allí hacía mucho tiempo. Con una sensación de temor creciente, nos dimos cuenta de que nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. El campamento no era solamente un lugar de belleza natural, era un lugar de muerte y desesperación, un cementerio para almas perdidas condenadas a vagar por la tierra por la eternidad. Pero incluso cuando el miedo amenazaba con consumirnos, sabíamos que no podíamos rendirnos a la desesperación. Teníamos que encontrar una manera de apaciguar a los espíritus vengativos y poner fin a la maldición que había asolado el campamento Whispering Pines durante tanto tiempo. Con esa determinación, ardiendo en nuestros corazones, nos adentramos en la oscuridad, armados únicamente con nuestro ingenio y una linterna parpadeante. Sabíamos que el camino por delante sería peligroso, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para salvarnos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los susurros se hicieron más fuertes y sus palabras nos llenaron de una sensación de temor y presentimiento. Pero seguimos adelante, impulsados por una feroz determinación de descubrir la verdad detrás del oscuro pasado del campamento. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, nos topamos con ella, una lápida desmoronada escondida en lo profundo del corazón del bosque, con su inscripción desgastada por el tiempo, pero aún lo suficientemente legible como para leerla. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de la verdad. Whispering Pines Campground se construyó en el lugar de un antiguo cementerio, un lugar de descanso para las almas de aquellos que habían muerto en el bosque siglos atrás. Y eran sus espíritus inquietos los que ahora rondaban el campamento, buscando venganza por la profanación de su lugar de descanso final. Armados con este conocimiento, nos propusimos apaciguar a los espíritus vengativos, ofreciendo oraciones y bendiciones con la esperanza de encontrar paz para las almas atrapadas en la oscuridad. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecían en el horizonte, sentimos que una sensación de alivio nos invadía, sabiendo que finalmente habíamos puesto fin a la maldición que había azotado a Whispering Pines Campground durante tanto tiempo. Pero incluso mientras celebrábamos nuestra victoria, sabíamos que la oscuridad siempre permanecería en las sombras, esperando reclamar su próxima víctima. Y mientras empaquetábamos nuestro campamento y nos preparábamos para dejarlo atrás, no pudimos evitar preguntarnos si alguna vez escaparíamos realmente de los susurros del bosque, o si nos seguirían a donde quiera que fuéramos, un recordatorio constante de los horrores que acechan más allá del borde de nuestro mundo. Nunca pensé que mi carrera como científica me llevaría a una prueba tan aterradora. Todo comenzó cuando nuestro equipo se topó con una instalación de investigación olvidada escondida en lo profundo del desierto del noroeste del Pacífico. La instalación había estado abandonada durante décadas y su existencia era desconocida para el mundo exterior hasta que nos topamos con ella por accidente durante una expedición de rutina. A medida que nos acercábamos al edificio en ruinas, una sensación de presentimiento se apoderó de mí.
La instalación se alzaba ante nosotros como una tumba monolítica, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de enredaderas y musgo. Era como si la naturaleza misma estuviera reclamando la estructura, ansiosa por borrar cualquier rastro de los horrores que habían ocurrido dentro de sus muros. A pesar de nuestras reservas, seguimos adelante, impulsados por la curiosidad de descubrir los secretos escondidos dentro de las instalaciones abandonadas. Entramos con cautela, nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras buscábamos alguna señal de vida. No pasó mucho tiempo antes de que nos diésemos cuenta de que no estábamos solos. Ruidos extraños resonaron por los pasillos y vislumbramos movimiento por el rabillo del ojo. Al principio los descartamos, atribuyéndolos a los crujidos y gemidos de un viejo edificio que se estaba deteriorando. Pero a medida que profundizamos en las instalaciones, los ruidos se hicieron más fuertes e insistentes, hasta que sentí como si las mismas paredes estuvieran vivas con una presencia invisible. Fue entonces cuando nos topamos con la primera pista sobre el oscuro pasado de la instalación, una serie de documentos que detallan un experimento ultrasecreto que salió terriblemente mal. Según los documentos, la instalación había estado realizando investigaciones sobre mutaciones genéticas, experimentando con animales en un intento de crear el supersoldado definitivo. Pero algo había salido terriblemente mal y las criaturas que habían creado se habían vuelto contra sus creadores, arrasando las instalaciones y masacrando a cualquiera que se cruzara en su camino. Mientras leíamos los documentos, una sensación de temor se apoderó de mí. Estábamos en medio de una pesadilla, rodeados por los restos de un experimento fallido que había desatado horrores indecibles en el mundo. Pero incluso cuando el miedo amenazaba con consumirnos, sabíamos que ya no podíamos dar marcha atrás. Tuvimos que enfrentarnos a las criaturas que acechaban en los oscuros pasillos de las instalaciones y encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Armados con nada más que nuestro ingenio y algunas armas improvisadas, nos propusimos explorar las instalaciones y enfrentarnos a las criaturas mutadas que ahora deambulaban por sus pasillos. Con cada paso, nuestros corazones latían con fuerza en nuestro pecho y el aire se llenaba de tensión mientras nos preparábamos para enfrentar cualquier horror que nos aguardara. A medida que nos adentrábamos en las instalaciones, las criaturas se volvieron más audaces y emergieron de las sombras para atacarnos con garras y dientes. Contraatacamos con todas nuestras fuerzas, pero pronto quedó claro que no éramos rival para las monstruosidades mutadas que ahora merodeaban por los pasillos. Con la espalda contra la pared y sin ningún lugar al que huir, sabíamos que nuestra única esperanza de supervivencia consistía en encontrar una manera de escapar de las instalaciones y alertar a las autoridades sobre los horrores que acechaban dentro de sus muros. Y así, con sombría determinación, seguimos adelante, navegando por los pasillos laberínticos en busca de una salida. Pero justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, nos topamos con un pasaje oculto que conducía a la superficie. Con una sensación de alivio, corrimos hacia la salida, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras nos preparábamos para dejar atrás la pesadilla. Cuando salimos al aire fresco de la noche, supimos que habíamos escapado por poco de un destino peor que la muerte. Pero incluso mientras regresábamos a la civilización, no podíamos quitarnos la sensación de que los horrores de las instalaciones abandonadas nos perseguirían por el resto de nuestros días, un recordatorio constante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del mundo. Siempre me había atraído la emoción de la exploración urbana, la emoción de descubrir secretos olvidados escondidos tras las paredes decadentes de edificios abandonados. Entonces, cuando mis amigos me sugirieron que visitáramos el Mercy Hospital, un centro médico abandonado en el corazón de la zona rural de Pensilvania, aproveché la oportunidad. Llegamos al hospital justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el terreno cubierto de maleza. El edificio se alzaba ante nosotros como un centinela silencioso, con las ventanas tapiadas y las puertas selladas. Pero a pesar de su apariencia ruinosa, había algo innegablemente inquietante en el lugar, una sensación de inquietud que parecía flotar en el aire como una espesa niebla. Sin dejarnos intimidar por la siniestra atmósfera, recogimos nuestro equipo y entramos, nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos. El interior del hospital estaba aún más decrépito de lo que esperábamos, con pintura descascarada y yeso desmoronado cubriendo las paredes.
A medida que exploramos más, comenzamos a encontrar fenómenos extraños que desafiaban toda explicación. Las luces parpadeaban en lo alto, proyectando sombras espeluznantes en las paredes, y oíamos susurros resonando por los pasillos, como si el edificio mismo estuviera lleno de espíritus invisibles. Al principio, descartamos los sucesos extraños como meros trucos de la mente, producto de una imaginación hiperactiva ante lo desconocido. Pero a medida que avanzaba la noche, el fenómeno se hizo más pronunciado y comenzamos a preguntarnos si había algo más siniestro en juego. Fue entonces cuando nos topamos con la antigua sala psiquiátrica del hospital, un lugar de horrores indescriptibles donde las almas más atribuladas habían sido confinadas a languidecer en la oscuridad. Cuando entramos a la sala, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una sensación de temor abrumador invadirme. El aire estaba denso por el hedor a descomposición y las paredes estaban cubiertas de grafitis y grafitis cubiertos de grafitis. Nos aventuramos más profundamente en la sala, nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos, hasta que llegamos a una habitación que parecía palpitar con una energía de otro mundo. Cuando entramos en la habitación, fuimos recibidos por una visión que nos heló hasta los huesos. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y sellos, y en el centro de la habitación había una figura solitaria, envuelta en la oscuridad. Al principio, pensamos que la figura era un truco de la luz, una mera sombra proyectada por las luces parpadeantes del techo. Pero a medida que nos acercamos, nos dimos cuenta de que era algo mucho más siniestro, una entidad grotesca que desafiaba toda lógica y razón. Su forma retorcida parecía contorsionarse y retorcerse en la tenue iluminación, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes como espectros grotescos. Mientras mirábamos con horror la abominación que teníamos ante nosotros, una ola de temor asfixiante me invadió y amenazó con consumirme por completo. Sus ojos, dos orbes de luz malévola, perforaron nuestras almas con una intensidad que nos provocó escalofríos. Parecía irradiar un aura de pura malevolencia, como si sacara fuerza del miedo y la desesperación que impregnaban el aire. Con cada paso que dábamos más cerca de la entidad, el aire se espesaba con una opresiva sensación de presentimiento, como si la atmósfera misma se hubiera contaminado por su presencia. Cada instinto nos gritaba que huyéramos, que escapáramos de las garras de esta abominación impía antes de que fuera demasiado tarde. Pero una curiosidad morbosa nos obligó a quedarnos, a afrontar el terror que acechaba en las profundidades del hospital abandonado. Y mientras estábamos allí, congelados por el terror, la entidad extendió sus manos con garras, sus dedos retorcidos se curvaron en grotescas garras que parecían gotear la sangre de sus víctimas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta del verdadero horror de nuestra situación. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no había escapatoria, a merced de una fuerza malévola que ansiaba nuestras almas. Con una sensación de terror creciente, nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el hospital, que algo antiguo y malvado acechaba dentro de sus paredes, esperando reclamar nuestras almas. Y cuando la figura se volvió hacia nosotros, con los ojos ardiendo con una luz malévola, supimos que nuestra única esperanza de supervivencia era escapar del hospital antes de que fuera demasiado tarde. Con una sensación de urgencia, nos dimos vuelta y salimos corriendo de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras corríamos por los pasillos. Pero no importa que tan rápido corriéramos, parecía como si el hospital mismo estuviera conspirando para mantenernos atrapados dentro de sus paredes, retorciéndose y girando de maneras imposibles para frustrar nuestro escape. Al llegar a la salida, fuimos recibidos por un espectáculo que nos llenó de terror. La puerta estaba cerrada herméticamente, sus bisagras oxidadas chirriaban en señal de protesta mientras intentábamos en vano forzarla para abrirla. Estábamos atrapados, sin salida y la presencia malévola del hospital acercándonos por todos lados. Sin otras opciones, nos acurrucamos en la oscuridad, con nuestras mentes llenas de miedo e incertidumbre. Y a medida que la siniestra presencia del hospital nos rodeaba, solamente podíamos rezar para que alguien nos encontrara antes de que fuera demasiado tarde.